Hola, bienvenidos, estamos en un nuevo Retalk. Hoy nos acompaña Guillermo Prekler, CEO y fundador de Brickbro. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, encantado. Muy bien, bueno, Brickbro es una PropTech que se fundó en el 2018 y está enfocada en arrendamientos y venta de locales comerciales, ¿no? ¿Es así? Exacto, sí, especializados en todo lo que no es residencial. Ajá. Y con un foco muy claro a corto plazo en locales comerciales, sí. Bueno, Brickbro es una PropTech que bueno, en estos últimos años, ¿no? Desde el 2008 ha habido un crecimiento en PropTechs. De hecho, hay un reciente estudio que dice que hay hasta 500 PropTech dentro del sector inmobiliario, ¿no? Que es un sector bastante tradicional, ¿no? donde bueno, pues, la construcción es un gran motor y luego también pues, es un sector en donde hay siempre pequeños inversores, ¿no? que ven el invertir en ladrillo como algo normal, ¿no? donde tienen un arrendamiento para luego tener unos ingresos recurrentes, ¿no? Entonces, en este sector tan tradicional, este boom de estas PropTech, te quería preguntar en qué os diferenciáis con respecto a una inmobiliaria tradicional y con respecto a otras PropTech que hay en el mercado. No, es una buena pregunta y yo creo que fue un poco la razón de nuestra existencia cuando lanzamos Brickbro, ¿no? O sea, lo primero que hicimos fue analizar qué había en el mercado, intentar buscar hacer algo un poco distinto. Dentro de las PropTech siempre decimos que somos de las pocas que está especializada en lo que no es residencial, ¿no? En activos no residenciales, que para resumidas cuentas pues hablamos de comercial y en concreto pues locales comerciales, oficinas y naves sobre todo. Y bueno, y eso es un poco lo que nos diferencia de otras PropTech, la especialización en producto. Y por otro lado, con agencias tradicionales, yo creo que la gran diferenciación y ventaja competitiva de Brickbro es la tecnología, ¿no? Nosotros hemos invertido desde el inicio muchísimo al final nuestra propuesta de valor gira en torno a la tecnología que hemos desarrollado, sobre todo para analizar potenciales usos y actividades comerciales detrás de cada local y de cada oficina y con eso buscar generar valor a nuestros clientes. Porque estáis enfocados en locales de segunda línea, ¿no? en todos los locales que en los barrios, ¿no? En cualquier ciudad. O sea, esta idea de focalizaros en ese tipo de locales viene ¿de qué viene? O sea, sí, o sea, al final yo monté a los 16 años una empresa de compraventa de plazas de parking, entonces al final esa empresa la aguanté durante 3 años, hice más de 30 transacciones con parkings en Barcelona y bueno, y lo que gané allí fue mucha experiencia en cuanto a un tipo de producto que era pues igual menos conocido, poco querido, como es el parking, me refiero a nivel de negocio. Luego todo el mundo que tiene un coche y necesita aparcarlo pues necesita alquilar o comprar una plaza de parking, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista inmobiliario, como agencia, por ejemplo, o como plataforma, nadie se centró en el tema de los parkings, sobre todo porque es un perfil de producto que generaba poco margen, ¿no? Y poco recorrido a nivel de intermediación. Entonces lo hice, me fue bien, cogí mucha experiencia y después de pasar por consultoría estratégica, pues decidí volver a emprender dentro de este sector y pensé que el parking pues quizás había sido pues el punto inicial, pero que ahora ya me tocaba subir a una siguiente nivel, a una siguiente liga, y por eso pensé en algo un poquito más grande, ¿no? Que era todo lo que no es residencial, comercial, porque al final veíamos, ¿no? Al final también pues mi equipo, que había una clarísima oportunidad dentro de esta vertical comercial porque se estaban transformando, ¿no? Por ejemplo, pues muchísimos locales en calles secundarias a raíz del e-commerce y a raíz luego también con el COVID, pues se ha transformado muchísimo el retail de barrio y al final pues ahí veíamos impacto a la hora de analizar nuevos usos que estaban pisando fuerte en el mercado y de darle lugar o cabida dentro de un producto como era el local comercial que estaba cayendo muchísimo en ejes secundarios. Y visteis ahí la oportunidad. Vosotros en Brickbro, bueno, al final todas las empresas, ¿no? Evolucionan, ¿no? Y más ha habido un plus de evolución, ¿no? con lo ocurrido con la pandemia, ¿no? Entonces vosotros, aunque sois jóvenes, ¿no? Empezasteis en el 18, en estos años, ¿cómo habéis evolucionado?
Hombre, nosotros, yo con los parkings, por ejemplo, empecé comprando, reformando, bueno, reformando no, porque el parking no necesitaba reforma, ¿no? Pero comprando y vendiendo, y con los locales empezamos de la misma forma, ¿no? Nosotros comprábamos locales comerciales, los transformábamos, sobre todo al principio, pues con un enfoque de tipo loft, un espacio diáfano, polivalente, porque había una tendencia clarísima en situar oficinas pequeñas en los bajos de las ciudades, en calles secundarias. Entonces aprovechamos esa tendencia de mercado al inicio de Brickbro. Eso nos dio muchísimo recorrido de experiencia, nos dio notoriedad a nivel de marca especializada en locales, pero por otro lado veíamos dificultades para escalar esa línea de negocio, y por eso decidimos hacer una apuesta muy fuerte en tecnología y en virar a ser un producto para cualquiera, ¿no? Entonces por eso decidimos lanzar nuestro marketplace en 2021, y fue cuando empezamos a llegar a acuerdos con grandes también para cargar producto en masa en la plataforma y convertirnos en una plataforma especialista para este tipo de producto, dando servicio en toda España, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Ahora comentas la tecnología. Pienso que la tecnología es el eje principal ahora mismo en cualquier empresa. Antes era más complementario, pero ahora nosotros de hecho hemos desarrollado en Retailco un potente CRM donde toda la operativa pasa por el CRM. Entonces eso hace que todos los departamentos estemos conectados, seamos más eficientes, y lo usamos, vamos, desde que encendemos el ordenador hasta que la apagamos, estamos metidos en el CRM. Sí. Y es una forma de estar más, o sea, todos los equipos más conectados. Pues hemos notado mucha diferencia, llevamos un año con ella y estamos muy contentos. Vosotros, en vuestra tecnología, ¿en qué destaca? O sea, cuéntame esos match que hacéis, Sí. ¿qué os diferencia, esa plataforma que hace de especial? Pues mira, yo me centraría en 2 o 3 cosas, ¿no? La primera es la capacidad que nos da para analizar cualquier producto que hay en el mercado en cuestión de segundos, sin necesidad de hacer una visita técnica o de hacer un análisis financiero, ¿no? Entonces, ¿y esta herramienta cómo funciona? Nosotros al final lo que recogemos para empezar son muchos datos propios y datos de terceros, desde datos, pues desde mercado, como pueden ser datos de tráfico peatonal, tráfico vehicular, datos de consumo en una zona determinada, o por ejemplo datos del sector inmobiliario, ¿no? Recogemos datos pues de yields, ¿no? O sea, de rentabilidades potenciales, de repercusiones euro metro cuadrado de alquiler y de venta, y hacemos nuestros propios escenarios, ¿no? Todo con una lógica algorítmica por detrás, y luego esos datos los cruzamos con unos criterios que son claves desde el punto de vista de retail, que son todos los parámetros técnicos de una propiedad, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta la dimensión de la fachada, la altura de techo o la profundidad del local, nosotros somos capaces de ir descartando potenciales usos o actividades. Partimos siempre de 1200 posibles combinaciones para acabar quedándonos en 2, 3 o 4, que son los que al final darán la categoría a ese producto, ¿no? Y luego le darán un precio, un valor determinado a ese producto, ¿no? Entonces, esa es, yo creo, la clave de nuestra tecnología hoy. Y luego, ahora, en los últimos meses, nos hemos centrado mucho en, ya que teníamos muy bien analizada la oferta que había en el mercado y nuestra oferta propia gracias a esta herramienta, el entender también mejor el perfil del inquilino, del comprador que se registra en Brickbro, para hacer un match, ¿no? Ideal o perfecto, que puede ser muy rápido si tenemos muy bien perfilado a ¿no? Tenemos un buen scoring del perfil de la demanda. Esta segunda etapa es compleja porque al final no todas las demandas se registran de la misma forma, hay gente que es profesional buscando y entonces sí que necesita registrar su demanda como toca, poniendo pues dónde busca, qué busca, precios, usos, ¿no? Todo, pero hay otras demandas de particulares que cuestan perfilar un poco más, entonces ahí es donde entra el apoyo de un tercero, en este caso un account manager, que al final da soporte a estos perfiles para que se registren y registren su búsqueda. Pero una vez tenemos esa búsqueda, la cruzamos con toda la oferta que hay disponible cada día en el mercado. Entonces, si se publica un local con los intereses de nuestra demanda, notificamos a nuestra demanda a través de la plataforma y entonces con eso luego podemos generar una transacción. Al principio muy centrados en comercializar productos en venta, ¿vale? Este era un poco el foco de Brickbro al inicio cuando viramos a ser un marketplace en 2021, pero ahora en 2023 también hemos lanzado la vertical de alquileres, que nos está funcionando muy bien en el mercado, para dar un dato, ¿no? Pero 2/3, un poquito más, es volumen en alquiler en oferta respecto al volumen de venta, que se sitúa en torno al 30% del producto disponible. Entonces es un mercado potencial inmenso también para Brickbro y que estamos aprovechando mucho con nuestra tecnología. Sí, la verdad es que es una herramienta
para clientes no profesionales, ¿no? Pues que de gran utilidad, ¿no? y les lleva a tener esa información que al final, bueno, sí. Los profesionales, ¿no? Esa información sí que la tienen, ¿no? Al final nosotros nos encontramos con marcas de expansión que no visitan un local nuestro sin antes no ha pasado un filtro del tráfico del footfall, el tráfico de gente, claro. ¿No? Y hay herramientas en el mercado que te dan ese dato. Y si, por ejemplo, tenemos un cliente que si no pasan 2 millones de personas al año por delante de ese local que le hemos propuesto, no lo visita. Luego ya hay esa visita, esa parte de account manager, ¿no? esa parte de ver que esos datos son reales, cómo es el feeling de la zona y el chequeo, ¿no? más el chequeo humano, ¿no? Pero sí. Siempre hay ese pequeño filtro que es clave yo creo, para ahorrar tiempo, ¿no? Muchas veces para optimizar tiempo y para acertar más en la decisión. O sea, que la veo una herramienta súper interesante para ese cliente, ese particular, ¿no? Bueno, y luego también hay un tema muy importante. Estas herramientas que dices que ya están en el mercado y que realmente funcionan muy bien, ¿no? O sea, ayudan mucho a estas empresas que saben exactamente lo que buscan, ¿no? Es decir, tienen muy claro el perfil de producto que están buscando, entonces simplemente necesitan esos datos para complementar la oferta que ya están analizando y entonces lanzarse a alquilar o comprar ese local. Pero la dificultad que tiene la mayoría de demandas que hay en el mercado es la de que no disponen a veces de los recursos para contratar una herramienta de este estilo y luego, si disponen de esos recursos, luego estas herramientas tampoco te dicen cuál es el producto disponible en el mercado que acepta esos datos, ¿no? Es decir, y eso es un poco el cruce que nosotros hacemos. Nosotros te damos esos datos, pero no somos una consultora de datos que proporcionamos estos datos a través de una herramienta de SaaS. No, nosotros damos esos datos para que tú te animes a comprar el producto que nosotros estamos comercializando. Entonces, que esa es un poco ¿no? el paso 2 de lo que podría ser pues, un portal inmobiliario ¿no? Digamos que funcionaban hasta ahora pues, muy bien para este tipo de producto en el mercado. O sea, dais un asesoramiento 360, ¿no? O sea, dais vendéis, pero a la vez también tenéis esa parte de consultoría, ¿no? De validar, ¿no? Esa información que tenéis y que la otra parte la puede entender, ¿no? Al final encima lo comunicáis de una forma muy sencilla, ¿no? Donde ponéis los parámetros muy directos, muy sencillos y accesible para cualquiera, ¿no? Porque una pregunta que tengo es, vuestros clientes, ¿qué es lo que más valoran? O sea, ya sea un arrendamiento o sea una venta, ¿sabes? Por su experiencia usando la herramienta y el resultado, ¿qué es lo que al final, el resultado final os dicen? Pues estoy muy satisfecho por esto, Claro, al final nosotros tenemos dos perfiles de clientes, ¿no? Es distinto el comprador inversor que el comprador finalista o particular, que el finalista particular también se parece más al perfil inquilino que nosotros tenemos, que es el emprendedor que quiere montar un negocio o la empresa en expansión que busca abrir su siguiente tienda. Entonces, son dos perfiles muy distintos, pero al final los dos quieren seguridad en la transacción. Es decir, cualquiera que quiera abrir una nueva tienda para ¿no? la expansión de su marca o bien porque están abriendo un negocio, ¿no? El típico Paco que quiere abrir su bar yo qué sé, en Ciudad Real, pues al final necesita tener una serie de garantías que a día de hoy, digamos, ninguna plataforma estaba especializada en locales comerciales ofreciendo datos a Paco para darle esas garantías que si no Paco no obtenía y que muchas veces entonces Paco se equivocaba, ¿no? Y entonces, ciegas o por ciegas, instinto o por, bueno, entonces por feeling. Claro, y entramos en datos, por ejemplo, que recogemos del mercado. Nosotros recogemos datos del censo y de observatorios inmobiliarios y tenemos datos que en las principales ciudades españolas 8 de cada 10 locales que abren hoy cierran en menos de 3 años. Hay una rotación comercial altísima. Porque hay actividades comerciales que se mueven por clústeres. Es decir, cuando hay un supermercado igual tiene sentido montar una farmacia o cuando hay ¿no? Entonces, estas tendencias nosotros las entendemos a través de esos datos y somos capaces de entonces identificar qué vacante hay disponible a nivel de usos para entonces ofrecer con un producto inmobiliario a nuestro cliente ese producto, ¿no? Entonces, al final, eso es un poco lo que estamos intentando resolver, que es, volviendo a tu pregunta, al final es esta cuestión de seguridad. De cara a un inversor que compra, pues al final lo que quiere es, si hace un escenario de sacar una rentabilidad del 6% neto durante, pues no sé, lo compra pensando en alquilarlo a 5, 7, 10 años, pues al final ese cliente lo que busca es una seguridad. Y muchas veces en retail, por desgracia, no podemos dar seguridad con un perfil de inquilino en una calle secundaria como el que te puede dar una calle, ¿no? principal, digamos, una gran ciudad. ¿Pero por qué? Porque el inquilino, pues al final te va a pagar pues 500, 1.000, 1.200 euros al mes
y es un inquilino que no tiene una marca, que no tiene un reconocimiento, que no te puede dar una serie de garantías, entonces esa garantía la puede dar Brickbro con su tecnología, encontrando ese mejor local para el inquilino y que el inquilino se quede mucho tiempo en ese local, ¿no? Entonces eso lo podemos ofrecer, ya se lo ofrecemos a nuestros compradores inversores y al inquilino al final lo que le ofrecemos es todos esos datos para que cuando abra un negocio no solo piense en el primer mes de caja con el que ha de partir, sino que piensen que igual necesita 3, 4, 6 meses de caja porque no va a generar los suficientes clientes como para ser cash flow positive, ¿no? Y aguantar con el negocio mucho tiempo. Muchos clientes, lo que nos dábamos cuenta nosotros antes de lanzar Brickbro es que abrían un negocio pero luego no tenían la caja suficiente para cubrir un mantenimiento, una reparación de una persiana o cualquier otra historia, y entonces tenía que cerrar la persiana. Y era un negocio que quizás tenía todo el sentido que se mantuviese ahí, pero era cuestión de tiempo, 2, 3, 4, 6 meses. Y hay gente que empieza con caja para 1 mes o 2 de vida. Entonces hay que saber al final analizar estas variables o estos criterios, y nosotros los damos servidos entre comillas en bandeja a través de la plataforma. Sí. O sea que básicamente la seguridad, ¿no? Y confianza, ¿no? Sí, seguridad, confianza y luego rapidez a la hora de cerrar el deal. Nosotros cerramos las ventas de media en 57 días, desde que publicamos un local hasta que realmente conseguimos unas arras o una promesa de compraventa por parte del comprador, o bien el inquilino con una reserva. Y luego, desde el punto de vista del alquiler, estamos en 24 o 25 días de media. Entonces, al final creo que somos un player muy rápido en comparación a otras soluciones en el mercado, pero sobre todo, como te digo, por la tecnología y la especialización en un producto muy concreto que es locales comerciales. Muy bien. Ahora quería entrar a hablar del mercado, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el mercado? Nosotros en Retailco el 2023 ha sido un año con buena tendencia o con buen ritmo, tanto de arrendamientos como transacciones, similar al 22. O sea, sí, el ritmo a lo mejor no ha sido tan bueno como el 22 o parecido al 22 porque al final la disponibilidad es baja de locales, ¿no? O sea, hay ciertas ciudades, bueno, nosotros nuestro portfolio es en toda España, pero hay ciertas ciudades como puede ser Madrid, Valencia, que nos hemos quedado sin locales, quedan muy poquitos, entonces pueden ser alquilado más, pero al final estos últimos años el consumo ha tirado mucho, el consumo, o sea, provocado por el turismo y también provocado por el consumo interno, ¿no? Y sí que eso lo estamos notando de una forma muy positiva. Y luego también hay nuevos nichos, ¿no? Nuevos sectores, como puede ser la salud, belleza, donde bueno, pues aparte de las marcas, ¿no? O sea, marcas tienen su plan de expansión cada año con sus aperturas, marcas de todo tipo, ¿no? Desde ópticas, supermercados, ¿no? Que están muy fuertes, pero también ese particular que monta su pequeña clínica de fisio, de belleza, su clínica dental, ¿no? Montan su USL y sí que se están posicionando en todos los barrios de España, ¿no? Entonces, eso nos ha sorprendido bastante y bueno, y por esa tendencia está siendo bastante buena. ¿Vosotros cómo veis el mercado en las ciudades donde operáis? Bueno, al final, a nivel de contexto en general, el mercado, o sea, yo creo que responde al 2023 con un año un poco extraño, ¿no? O sea, vaya, yo esto lo recojo feedback mío, pero también de otros emprendedores con los que he hablado, otros directivos de empresas que también son socios de Brickbro. Al final ha sido un año donde pues, ha estado marcada, yo creo, por el impacto de los tipos. En 2022 ya subieron, pero digamos, había muchas moratorias, habían carencias y yo creo que han tenido una afección importante en 2023. Nosotros, pues gracias a Dios, pues no lo hemos notado tanto, también porque somos una empresa que al final yo creo que tiene un alto potencial para seguir creciendo en los próximos años, independientemente de las dinámicas de mercado. Obviamente, pues si las dinámicas son positivas y sopla el viento a favor, pues es más sencillo crecer, pero creo que todavía tenemos muchísima cabida. En este sentido, yo estoy muy contento desde Brickbro, yo creo que todo el equipo está muy contento. Yo creo que la perspectiva de cara al 2024 es mucho más positiva a nivel de contexto que la del 2023. Yo creo que estaba marcada el 2023 también por una poca definición de lo que valía la oferta, ¿no? Es decir, el propietario de un local o de una oficina partía de un precio mucho más alto del que buscaba nuestra demanda, tanto en alquiler como en venta. Entonces,
al final ese match que estábamos hablando, que por mucha tecnología que tengas y por mucha especialización que tengas, si al final el precio, ¿no? La última palabra la tiene el propietario, es el que es, y el comprador o el inquilino quiere buscar otro precio inferior, pues bueno, o casan, o si no, pues al final lo que te acabas quedando es con un mercado potencial mucho más pequeño del real, ¿no? Entonces, bueno, y eso es un poco, yo creo, el resumen del 2023. Y a nivel de usos, pues no sé, ahora estaba pensando, mientras venía aquí, ¿no? Un uso que a mí me ha llamado la atención, que ha sido como la hecatombe, ¿no? No se ha escuchado nada, sobre todo de cara a finales del 2023, que es todo lo que es logística de última milla muy mezclada con delivery, ¿no? Todo lo que eran dark kitchens, dark stores, ¿no? Digamos, almacenes logísticos de última milla muy centrados en el delivery, pues esto yo creo que ha perdido fuelle, también porque grandes marcas que operaban en España pues han decidido dar un paso atrás y desaparecer, es verdad, sí. ¿no? Y cerrar sus posiciones aquí, y luego otras pues que han preferido centrarse en EBITDAs positivos y entonces quizás dejar planes de expansión para otro momento. Entonces eran cosas que hacían mucho ruido en el 21 y en el 22 y hemos dejado de ver ahora en este 23. Seguimos viendo una tendencia de usos muy fuerte, como puede ser el cambio de uso de local a residencial, pero obviamente yo creo que todavía hay mucha oferta disponible para ello, pero el propietario cada vez se da más cuenta de que si su local se puede permitir un cambio de uso, pues ya intenta vender a un precio al que no sea de local comercial, ¿no? y tampoco de residencial, ¿no? Pero exacto, que ya sea un poco un híbrido. Entonces, por eso es complicado encontrar ese match. Y luego negocios como los que comentabas, han habido un boom de panaderías abiertas en grandes ciudades. O sea, en Barcelona, por ejemplo, en cada esquina se ha abierto una panadería nueva este año. Ha sido una locura. En el COVID pues se cerraron muchas y ha habido una vuelta de las panaderías muy importante, ¿no? Y dices, panadería es un negocio de toda la vida, pero obviamente que afecta a la parte de retail. Entonces, como estos usos, pues hemos visto unos cuantos. Trasteros también, por ejemplo, ha sido un uso que nos ha marcado mucho ahora este 2023. Empresas muy grandes consolidándose y queriendo abrir posiciones en ciudades donde quizás pues tenían menos presencia, que eran ciudades secundarias dentro del territorio español. Pero bueno, yo creo que las perspectivas, como digo, para el 24 son muy buenas. Yo creo que hay tendencias de usos también muy fuertes en otros productos que no son solo el local, como pueden ser los parkings a futuro, ¿no? Al final, coches autónomos, digamos, pagos por usos. Entonces, hay parkings en según qué zonas que bueno, se empiezan a quedar vacíos y quizás la gente, bueno, y hay empresas, ¿no?, pensando en darle un uso de logística quizás a esos tipos de producto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pues sí, es una tendencia que vamos a ir viendo más y bueno, sí, este es un poco... Totalmente de acuerdo, porque cada vez bueno, hay más restricciones en el tráfico de ciertos vehículos, ¿no?, contaminantes, entonces al final va a pasar por bueno, usar estos espacios, estos parking, para, bueno, para recargar vehículos y como almacenaje y como logística para flotas de productos, de coches eléctricos, ¿no? Sí. Bueno, yo quería cambiar y bueno, preguntarte, porque vosotros sois una startup, ¿no? Sí. Una startup al final son empresas donde la media de edad de los empleados es joven, ¿no? Tiende a ser muy joven. Sois empresas escalables, ¿no?, que podéis crecer rápido. Y luego también otro punto es vuestra capacidad de buscar financiación en terceros, ¿no? Te voy a preguntar cómo es el día a día en una startup como la vuestra. Yo creo que ¿no?, había una tendencia muy clara en los últimos años, digamos, de vender la startup como algo muy distinto a una pyme o una empresa tradicional. Creo que ahora está de moda casi lo contrario, que es que cuanto más se parezca, más negocio eres, también por todo el cambio que ha habido a nivel financiero, ¿no?, de mercado de capital en el mundillo startup, que han habido muchas correcciones de valoraciones y el capital se ha contraído un poco a la hora de invertir estos últimos 12, 24 meses. Pero bueno, yo creo que el funcionamiento de una startup es muy similar al de un negocio tradicional. Al final hay personas que tiran del carro y que son el valor más importante, al menos de nuestra compañía, y sí que es verdad que quizás el enfoque de esos recursos es un poco distinto, como pues, en nuestro caso, por ejemplo, destinar casi un 40% del presupuesto anual a tecnología,
pues bueno, es algo que difiere mucho igual de una empresa tradicional dentro de nuestro sector, ¿no? Donde muchas veces pues, hay empresas muy grandes con 300, 500 o 700 empleados que tienen un equipo de desarrollo tecnológico que no ocupa ni el 1% de la plantilla, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues esto es muy distinto. Entonces, yo te diría, pues, oye, uno igual, ¿no? La distribución de recursos puede cambiar bastante. Luego, obviamente, las dinámicas a la hora de trabajar también, somos muy rápidos, no nos importa equivocarnos, lo importante es hacer las cosas que pensamos y tener foco. Entonces, en cuanto a foco, nosotros por eso digo, ¿no? O sea, nuestra visión es llegar a tocar todo lo que es producto no residencial, es decir, comercial, entendiendo pues, locales, oficinas, naves, pero nuestro foco a corto plazo es locales, ¿no? Y de hecho, dentro del foco de locales, digamos, nosotros arrancamos con compraventas, ¿no? Ahora hemos abierto alquileres, estamos llevando también la parte de gestión patrimonial de locales, pero seguimos en la vertical de locales. Cuando seamos fuertes en locales, pasaremos a la siguiente categoría de producto, ya veremos si será oficinas, naves, pero no buscamos proactivamente tocar este producto porque el nicho de locales ya nos puede generar un volumen de negocio inmenso y todavía tenemos una cuota de mercado muy baja por la que, ¿no? En comparación a la que queremos conseguir. Entonces, yo creo que sin perder el foco sí que probamos muchas cosas y a nivel de como decías, ¿no? De financiación, pues también cambia mucho el enfoque. Nosotros tenemos socios financieros que valoran muchísimo la inversión en tecnología, sobre todo en el inicio de la compañía, porque al final es el motor de la palanca de escalabilidad que comentabas, ¿no? Para nosotros crecer a un por 3 o a un por 4 año a año es casi una obligación. Si nosotros crecemos a doble dígito anual, para nosotros esto es, digamos, es perder dinero, es perder valor como compañía y nuestros socios tampoco están contentos, igual que yo como emprendedor de este negocio, pues no lo estaría, ¿no? Entonces, la idea es que hemos venido a construir, y todo el equipo lo sabe, un negocio igual de grande como el de las empresas cotizadas en España de inmobiliario, pero en vez de quererlo construir pues en 20, 30 o 40 años de actividad de negocio, pues lo queremos hacer como mucho en 8 o 10, ¿no? Entonces eso es un poco ¿no? el resumir rápido, yo creo, lo que significa una startup. Vivir más rápido, ¿no? Este crecimiento, ¿no? Exponencial, ¿no? Que tenéis esa, te comías esa obligación o esa... claro, depende mucho de vuestra expansión, ¿no? Porque al final estáis focalizados sobre todo en Barcelona empezasteis, en Madrid, ¿no? Son las dos ciudades más potentes en España, pero luego he visto que también habéis crecido en otras ciudades, como puede ser Valencia, como puede ser Málaga, y luego también habéis dado el salto internacional, ¿no? A Francia, ¿no? Entonces, me gustaría que me contases cómo va a ser vuestra expansión, vuestro crecimiento en España, cómo va a ser vuestro crecimiento en Francia. Y si ya me puedes decir qué diferencias hay entre el mercado internacional y el mercado nacional, el mercado francés en este caso. Este es un buen punto porque al final siempre se ha comentado, ¿no? Que el real estate, ¿no? El sector inmobiliario escala mal, ¿no? Porque es un sector que hoy es muy grande y de cifras muy grandes y puedes tú construir una empresa de muchísimo valor, pero operando solo en un mercado local, ¿no? Que es un poco lo que vemos de estos players que tenemos de referencia pues, más tradicionales, que son muy grandes en España, ¿no? Pero que operan en Iberia, como mucho, en España y Portugal. Entonces, el reto de las startups yo creo que también es conseguir con tecnología romper estas barreras que quizás pues, una empresa tradicional ha tenido durante todo este tiempo, digamos, a la hora de operar. En nuestro caso, pues como decías, nosotros operamos ahora mismo en más de 40 ciudades españolas, ¿vale? Todas con una población superior a 100.000 habitantes. Esto no deja, o sea, digamos, no deja de ser nuestro foco. Esto no quita que nosotros también hemos cerrado alguna transacción, digamos, en poblaciones de 2, 3 o 5.000 habitantes, pero que nuestros targets hoy de ciudad son poblaciones de más de 100.000 habitantes. Inicialmente, además, estas poblaciones tenían que estar cercanas a un núcleo de población un poquito más grande, es decir, un Hospitalet o un Badalona, porque tenía mucho sentido porque operábamos desde Barcelona, estas ciudades, entonces al final son núcleos de población superior a 100.000 habitantes cercanas a un núcleo de población más grande, pero después de estas 40 ciudades decidimos dar ahora, en esta segunda parte del año del 2023, el paso a Francia. Nos aliamos con un family office francés que tiene 1.600 digamos, ubicaciones de una
panadería que es muy conocida francesa allí, y entonces con eso nosotros lo que hicimos fue captar su capital y con esos recursos poner un equipo que a día de hoy es de 6 personas en París, y operamos actualmente en Lyon y en París. Entonces, el mercado es muy distinto, obviamente. Norte de Europa muy centrada en alquiler, sur de Europa muy centrada en venta en cuanto a volumen de negocio se refiere. Si podemos en España compramos, no alquilamos. Sí. Entonces, en retail esto también ocurre y yo creo que es la gran diferencia entre un país y el otro. A nivel tecnológico todo ha sido un reto también porque nosotros teníamos una lógica a la hora de analizar las operaciones que puede tener muchas similitudes con la lógica que hay que aplicar en Francia, pero luego la fuente de datos es distinta porque las herramientas de donde recogemos datos en España no son las mismas que en Francia. Claro. Y luego también los criterios de pricing, que en ciudades como París, que por ejemplo son una locura, es decir, cuando a veces comparamos pues, un Madrid contra un Zaragoza y nos parece una locura, pues comparar a nivel de precios un Madrid contra un París también es una locura, ¿no? Entonces, entender eso y entender cómo BrickPro puede aportar valor en mercados como París, que son mercados enormes, con cifras en muchas zonas desorbitadas y que a veces cuesta hasta darle un sentido financiero a una operación. ¿Cuánto hay que vender, ser, no? Claro, entonces, ese ha sido un gran reto y bueno, y gracias a este socio pues lo estamos haciendo y la verdad es que nos está yendo bien. Sí. Qué bien. Con respecto a, bueno, con Retailco, habéis gestionado una cartera, habéis colaborado con nosotros desde finales del 22 y hemos hecho operaciones en Madrid y Barcelona. ¿Trabajáis con otras carteras de otras empresas? ¿Y qué tipo de carteras gestionáis? Sí, nosotros, las colaboraciones con players grandes para nosotros son muy importantes porque al final es una forma de, ¿no? Es una fuente de captación de producto, digamos, muy rápida en comparación al ir al particular y ir el uno a uno, ¿no? Por así decirlo. Es decir, con un player grande, si tiene el potencial de podernos dar bajo gestión pues miles de propiedades, ¿no? Como potencial, pues puede ser muy interesante. Siempre trabajamos con pruebas pilotos iniciales. Si salen bien y recibimos como feedback ese win-win, planteamos entonces un segundo grado, ¿no? de esa prueba. Y bueno, y en este caso pues nosotros hemos colaborado con players como Cerberus, por ejemplo, hemos colaborado con players como Culmia, ¿no? Estamos colaborando digamos, con entidades bancarias, con algunos servicers también, con los que nos hemos homologado, gracias a un concurso también que ganamos, por ejemplo, en Intrum, donde nos dieron un premio como la mejor plataforma PropTech para la comercialización de activos, digamos, de retail. Pues entonces con Intrum también hemos cerrado una colaboración y estamos gestionando una cartera. Entonces, como digo, yo creo que al final nosotros somos un player especializado en este tipo de producto y estos players grandes pues a veces tienen o tenéis el interés, ¿no? de querernos probar, de probar cosas distintas y al final también es una forma de diversificar vuestras formas de vender o comercializar producto, ¿no? Entonces, al final muchos de estos players cuentan ya con un servicer o cuentan con agencias locales, pero BrickPro ni es un servicer ni es una agencia local, ¿no? Y es un poco el punto de diferenciación que nosotros vemos que atrae el valor digamos, a estas compañías para confiar en nosotros. Antes has comentado el tema de los usos, ¿no? de los locales comerciales, porque nos encontramos que en ciudades hay miles de locales en desuso, donde están abandonados prácticamente. Nosotros en nuestra cartera tenemos muchos locales en desuso que estamos invirtiendo en ellos, vemos que una actividad en este barrio no tiene sentido, o sea, no tiene sentido de oficina, sino tiene sentido de pues, hacer un restaurante, una cafetería. Entonces invertimos en esa actividad pues, generando una serie de humos. O, por ejemplo, también pues, vemos que tiene sentido que haya una clínica o un gimnasio pues, y la accesibilidad es mala, porque hay 3 escalones, pues invertimos para generar una rampa y que se pueda comercializar y cumpla la normativa, ¿no? Y luego también, o sea, estamos invirtiendo constantemente y luego también nos encontramos que hay locales que hasta su actividad comercial es nula, ¿no? O sea, entonces, otra alternativa es hacer los cambios de uso, transformarlos a vivienda, ¿no? Sí. En esta transformación, pues bueno, que hemos hecho bastantes transformaciones, sobre todo en Madrid y en Barcelona,
Pero, claro, aquí nos encontramos con la normativa que es bastante limitante, ¿no? Al final te exigen unos mínimos, ¿no? Pues eso, que tenga 40 metros la superficie en planta calle, que tenga unas alturas libres de mínimo 2,5 metros, ventilación, fachada de 3 metros, o sea, esas cosas, y cada ciudad, cada municipio tiene diferente normativa, ¿no? Entonces, al final es bastante complejo y bastante tedioso, ¿no? Analizar y vas caso a caso. Entonces, en este trabajo que es básico para dar salida a estos locales, ¿cómo gestionáis esta información de cambios de uso a residencial? Y luego también, bajo tu opinión, con la normativa que hay ahora, que nos encontramos ahora, ¿qué mejoras plantearías o qué opinión tienes? A ver, obviamente el cambio de uso a residencial, ¿no? Partiendo de un local, yo creo que es es el uso trend, ¿no? El trending topic, vaya, digamos, de los locales. Es un uso que tiene una demanda infinita en comparación a otros usos o otras actividades, porque está la demanda del retail, pero luego también la demanda de todo el residencial, Sí. ¿no? Entonces, básicamente, la demanda de todo el mercado. Entonces, es un uso muy complicado de ejecutar desde el punto de vista técnico. Obviamente aquí, ya si entramos en normativa, hay que entender la normativa local. No tiene nada que ver la normativa de una ciudad como Madrid con la de Barcelona, con la de Zaragoza o con la de una población pues muchísimo más pequeña. Hay pueblos que, pues, que son más permisivos, otros que son menos permisivos. Es verdad que algo que nos encontramos con los ayuntamientos en general es que les da mucho apuro facilitar digamos, estos cambios de uso a residencial por una simple razón, que al final si abres la veda, al final el riesgo que tienes es que el día de mañana pierdas tejido empresarial digamos, en los bajos de las ciudades y que las ciudades se conviertan en ciudades dormitorio, ¿no? Al final donde no hay actividad comercial, donde al final no generas empleo y riqueza local y donde al final da miedo andar por la calle de noche porque no hay nada abierto, ¿no? Entonces eso digamos, es algo que hay que saber gestionar con la otra parte de la demanda, que es una demanda residencial muy fuerte, donde los precios en grandes ciudades han subido muchísimo y donde por otro lado tenemos un local que muchas veces, como decías tú, no tiene nada de apetito comercial, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, de yo animarme a qué decirles a los ayuntamientos o a los organismos que les compete, pues, digamos, cómo gestionar esto, yo creo que no me animo a hacer ningún tipo digamos, de declaración, sobre todo porque al final ni yo mismo tengo muy claro cómo lo haría. O sea, al final, obviamente para nuestro negocio, pues ya digo, hay una demanda insatisfecha. A nosotros, pues desde el punto de vista de negocio, nos convendría que se pusiesen más facilidades en aquellos locales que no tienen apetito comercial, pero bueno, es muy complejo de gestionar. Sí que es verdad que es una demanda que luego, o sea, más o menos nosotros estimamos que el total de la oferta, si cogemos un conjunto global de oferta de locales, más o menos el 8% de la oferta publicada puede permitirse un cambio de uso residencial, ¿vale? Luego hay otro factor limitante que es el precio. Como hablábamos antes, el propietario de hace 5 años que tenía un local que se permitía el cambio de uso, lo vendía a un precio mucho más bajo del que lo quiere vender ahora el propietario, simplemente porque cada vez hay más testigos de mercado que lo han hecho y más ejemplos para que el propietario no venda un producto que quizás se puede cambiar el uso con el riesgo de que pierda valor, ¿no? El propietario en esa transacción. Entonces, nosotros, aquí vuelvo otra vez a la tecnología, nosotros sí que hoy, sin visitar un local, simplemente con los conocimientos que tenemos a través de esta herramienta de mercado, cruzando los distintos datos técnicos con los parámetros de oferta y demanda del mercado inmobiliario, nosotros hoy ya somos capaces de identificar muchos de los locales que se pueden permitir el cambio de uso y además, como los cruzamos con la variable precio al que están publicados, al final nosotros ya sabemos más o menos cuáles por precio también encajan y qué oferta disponible potencial hay en un mercado pues como el Barcelona, Madrid o cualquier ciudad, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hacemos para recomendar a nuestros clientes. Pero como digo, es algo muy complejo que sigue sonando muy fuerte y que ahora para intentar corregir esta variable de precios lo que hemos empezado a ver en los últimos años en grandes ciudades como Madrid o Barcelona es mezclar el cambio de uso con una segregación, ¿no? A veces física y otras veces registral. Entonces locales que son muy grandes, que tienen 100
100, 150 o 200 metros, lo que hacen es dividirlos en 3, 4 o 5 parcelas, 5 unidades, y de esa forma pues intentar navegar con el precio al que quiere vender el propietario local y luego que también le salga la rentabilidad al inversor que lo compra para alquilar, ¿no? Entonces, esa es un poco la tendencia que estamos viendo ahora en locales. Sí, sí, nosotros también la estamos viendo, e incluso hasta eso es, lo divide, coge un tercio local, lo hace vivienda y luego la otra parte lo hace como local y a su negocio, ¿no? Entonces, bueno, sí, están. Sí, porque hay locales que pues pueden tener todo el sentido desde el punto de vista técnico, 200 metros que encajan perfectamente, pero luego desde el punto de vista de oferta y demanda nadie te va a comprar un local hecho vivienda ya de 200 metros en un bajo, en según qué zonas, ¿no? Entonces, ¿por qué no tiene ese atractivo como para maximizar el precio? Entonces, es por eso que las unidades de 30, 40, 50 metros, dependiendo de la normativa local, pues sí que tienen mucho más sentido, que al final son productos tipo loft, ¿no? Muchas veces abiertos y otras veces con una habitación, un baño y un tipo office abierto con un salón, comedor. Eso es lo que más demanda la gente en general. Sí. Muy bien. Bueno, y ahora ya para terminar, me gustaría cerrar preguntándote ¿cómo ves BrickBro dentro de 5 años? Bueno, a nosotros nos gustaría pensar que tendremos, digamos, que podemos llegar a ser la referencia para la transacción de todo este tipo de producto comercial, ¿no? Es decir, que cuando alguien piense en he de alquilar este local, ¿a quién voy? Pues piensen, ostras, lo publico en BrickBro, ¿no? Voy a BrickBro porque sé que allí, al final voy a conseguir lo que quiero, que es intentar maximizar el precio si eres propietario a la hora de vender o alquilar, pero por otro lado, sabiendo también que tu producto va a tener la garantía, la seguridad de que va a encontrar un inquilino si está en alquiler pues durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista de la demanda, pues ser la mejor herramienta para identificar esas propiedades comerciales que están en comercialización, ¿no? Disponibles hoy y que no se falle o se falle muy poco a la hora de identificar ese producto que necesitas para abrir tu siguiente negocio o ese producto que necesitas para realizar tu próxima inversión inmobiliaria. Y si esto le damos una capa extra y podemos hacerlo más accesible, es decir, que cualquiera de mis amigos, por ejemplo, que no son especialistas en el retail, pero que quizás tienen unos ahorros, en vez de invertir en residencial, que es lo que hace la mayoría de gente, pues decide invertir en comercial porque BrickBro se lo da todo masticado y todo muy fácil y sin necesitar conocer muy bien el mercado de los locales, pues ya con la información que nosotros les proporcionamos son capaces de hacer esa inversión y luego les gestionamos también las propiedades, pues eso es un poco hacia dónde vamos, lo que queremos ofrecer a nuestros clientes y donde nos gustaría vernos dentro de 5 años, ¿no? Como esa plataforma referente para todo lo que es producto no residencial. Muy bien, pues gracias sí, mucho ánimo. Gracias por tu opinión, muy valiosa y nada, un placer haber compartido esta charla contigo y bueno, hasta la próxima. Igualmente, Daniel, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.